Hoy vamos a ver los pasos necesarios para recuperar el refrigerante de un vehículo. Bien, todo esto que aparece aquí en nuestros manuales de detalle, ¿de acuerdo? Te indica los pasos que debemos seguir para un coche con perfecto funcionamiento venir al taller a recuperar el gas. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de los casos, cuando un coche viene al taller, presentan anomalías, ¿vale? Siempre el coche no me enfría o el coche no enfría como antes, ¿vale? Únicamente cuando el cliente indique el coche enfría pero no enfría como antes, ¿vale? Es cuando tenemos que hacer este procedimiento, porque evidentemente si el coche no activa el sistema de aire acondicionado no podemos tenerlo 3 minutos arrancado con el sistema enchufado para que se quede el compresor con la mayor cantidad de aceite, ¿vale? Con las máquinas actuales, como las que tenemos en el taller, mide la cantidad de aceite, ¿vale? Las antiguas también, pero de manera analógica, ahora ya es digital, mide la cantidad de aceite recuperado. La única aplicación que tiene es introducir en el sistema, una vez que realicemos el vacío antes de la carga, la cantidad de aceite, la mínima la que hayamos recuperado. Si recuperamos 7 y metemos 15, ¿vale? No pasa nada. Lo malo es recuperar 45 y meter 15. Ahí es donde tenemos un problema, ¿vale? Pero normalmente siempre lo que se recupera está por debajo de lo que después vamos a inyectar por prescripción del fabricante de la máquina, ¿vale? Normalmente nuestra máquina en concreto está en 15 centímetros cúbicos. Bien, dejando de lado esta parte, la podéis revisar como queráis, ¿vale? Vamos a irnos a esta parte de aquí. Bien, aquí tenemos diagnóstico de avería y he empezado a señalar valores a tener en cuenta cuando tenemos un compresor variable, las presiones de trabajo que pueden variar en función siempre, recordarlo, de la temperatura exterior, ¿vale? Es la que va a demandar si el compresor tiene que trabajar a más presión o menos presión, ¿de acuerdo? Evidentemente esa presión viene ajustada o regulada por las válvulas reguladoras, pero tenemos que tener siempre que la temperatura exterior, ¿vale? Es un factor muy importante, ¿vale? Para que se determine la presión real de trabajo. Bien, la baja siempre la vamos a tener en torno al 1,8 y el 2,1, ¿vale? Son los valores que vamos a tener siempre en baja. Bien, con respecto al compresor fijo, que a día de hoy ya sabemos que es difícil que no lo podamos encontrar, va a trabajar entre 10 y 20 bares y entre 0,5 y 2,5 bares. En ocasiones, cuando vemos que las presiones, yo muchas veces digo el 8 bares está bien, mientras tengamos 2, 8 puede estar bien, y 15 bares también está bien, mientras tengamos 2,5 no, yo prefiero seguir teniendo 2, ¿vale? 15 bares también está bien, va a depender del sistema, pero claro, una cosa es lo que las presiones nos digan y otra cosa es los valores obtenidos en una prueba de rendimiento, ¿vale? Aquí se describe lo que es una prueba de rendimiento, donde tenemos que tener el vehículo arrancado, el sistema activo, ¿vale? Aquí hablo de máxima velocidad del soplado interior. Yo recomiendo un 3 de 4, no llevarlo nunca al máximo. Las revoluciones entre 1500 y 2500, yo me gusta tenerlo un poquito más alto, si es un coche diésel, lo máximo es 4000, ¿vale? Con 2000 va a estar, pero si es un coche de gasolina que llega a las 6000, 2500 a 3000 pues está bien, ¿vale? Eso no es un valor a tener mucho en cuenta. Importante, cerrar las salidas laterales, ¿vale? No probar rendimiento implica activar el sistema, como hemos dicho, cerrar todas las salidas y únicamente dejar las centrales. Si en las centrales hay dos, ¿vale? Tenemos dos. Podemos cerrar una de ellas, la cerramos y dejamos solamente una en funcionamiento. Y en esa una es donde pondremos el termómetro, ¿vale? Aquí, en función de la temperatura exterior, recordamos la importancia siempre de la temperatura exterior, nos va a determinar qué temperatura deberíamos obtener, ¿vale? Bien, por experiencia personal, como digo aquí, todo lo que sea que nos dé entre 3 y 7 grados, eso es frío. Frío no, mucho frío, ¿vale? Estos valores, si tú tienes 10, eso ya, ¿qué quiere que te diga? Pero eso no es suficiente frío. Tú con 10 grados y afuera 37 no tienes sensación térmica de frío, entonces estos valores, los próximos meses que nos llegará la calor por aquí, los que nos quedemos, vamos a intentar confirmar que estos valores no son reales. Un sistema bien preparado, no tenemos estos valores porque si no, eso no es frío. Entonces, esto
los dejamos en el aire este último, el resto recordad, entre 3 y 7 grados, ¿vale? Es correcto, este audio último que hemos preparado se marcó en 5 grados y eso es bastante frío, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Me he tomado la libertad de modificar estas pequeñas diagnósticos de avería, ¿de acuerdo? Y hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Primero, esto de aquí. Habla de presiones en reposo, pero no indica qué temperatura exterior tenemos. ¿Vale? Ya hemos visto que eso no es así. De hecho, más adelante hay un documento donde te habla qué temperatura exterior tenemos que tener en función de la temperatura exterior. Presiones en reposo. Bueno, es que esto contradice totalmente esa tabla anterior. Si a ese 40 grados tenemos 8 bares, aquí me dice que según la carga tengo unos bares. Entonces esto de aquí sobra. Directamente eso no es verdad, ¿vale? Si queremos directamente, vamos a hacer una cosita. Y ya que estamos, y listo. Eso no es verdad, porque como hemos visto, esto sí que es verdad. En función de la temperatura, además siempre lo digo, están en los relojes. La respuesta está en los relojes. Por lo cual esto ni siquiera es necesario saberlo, porque si tenemos un reloj a mano, el reloj nos va a marcar la temperatura según la presión, ¿vale? Entonces tenemos presión, tenemos temperatura. Bien, entremos a valorar un poco esto. Aquí nos habla de 1,4 a 1,6 bares, ¿vale? Casi 5 grados en el evaporador. Me he permitido aquí poner un reloj de los nuestros, ¿vale? Claro, nosotros tenemos que oscilar siempre entre 1,8 y 2,1, ¿vale? Ten en cuenta que este no es 1, esto sería 2,200, ¿vale? Entonces nuestro rango de funcionamiento, ¿vale? En baja es en torno a 0, mientras que si nos vamos entre 1,4 y 1,6 estamos aquí. Estamos aproximadamente en menos 5 grados centígrados. Entonces, eso realmente, esto es mucho frío, ¿vale? Y esta presión sería casi óptima. Aquí lo que puede estar ocurriendo es que la válvula de expansión, de hecho te lo dice por aquí, la válvula de expansión puede estar constantemente abriendo y cerrando el sistema, por lo cual lo que sí veremos es una fluctuación bastante importante, ¿vale? Tanto en alta como en bajo, por esa válvula está abriendo y cerrando, ¿vale? Va a provocar que no sea constante, ¿vale? Esa presión. ¿Qué ocurre? Que como es un variable, no sabes tú si esto que está haciendo es lo normal, ¿vale? La voz de alarma lo salta aquí estos valores. Estos valores son los que nos van a marcar esa voz de alarma, ¿vale? Aquí, por ejemplo, una carga normal, vemos los valores como he dicho, 1,8, 2,1, 9 bares, ¿vale? Es como nos pone la temperatura exterior, vamos a ver lo propone, ¿vale? Esto es a ralentí, ¿vale? Y esto es arrancado. El 1,4, si al final tenemos presión y está bien, ¿vale? Lo puedo poner un poco en duda, ¿vale? Y con una carga excesiva, si os fijáis, el problema lo tenemos que aquí en baja dice que nos iríamos a 10 bares, ¿vale? Eso también es un poco, bueno, yo como no lo veo, os digo, 10 bares en baja, 10 bares en alta, por una carga excesiva, yo creo que no. Yo creo sinceramente que una carga excesiva aquí puede provocar más presión y aquí también más presión, pero 10-10, ¿vale? La aguja en funcionamiento aquí arriba, ¿vale? Yo no la he visto nunca, ¿vale? Porque aquí es muy fácil, aquí en alta está aquí al lado, ¿vale? Tiene que llegar hasta aquí, tiene que venir de aquí a aquí, ¿vale? Y eso es habitual, pero la baja en funcionamiento aquí, eso no, lo siento, pero no lo he visto nunca. Entonces esto de aquí, ¿vale? Lo vamos a poner en duda, no voy a ser tan drástico como antes, pero esto de aquí nos vamos a permitir el lujo de ponerlo en duda y lo terminamos los próximos días en el taller, ¿vale?
Vale, vamos a continuar. Después de esta página tenemos esta otra, ¿de acuerdo? Vamos a seguir desgranando un poquito esta tabla de diagnóstico, ¿vale? Aquí nos habla nuevamente presión en alta normal, presión en baja normal, síntomas, temperatura insuficiente, ¿vale? Nos habla de exceso de aceite en el sistema y nos habla de contaminación por humedad. Bien, ¿cuándo podemos tener nosotros un exceso de aceite en el sistema? Es importante esto que tenemos aquí, saber si el vehículo viene directamente a nosotros o viene de otros talleres. Esa información es muy importante, ¿vale? Pongo un ejemplo. Si un coche va a un taller, si el coche no enfría y coge el tío, le quita el gas, le mete el gas y se va. Y como no ha quedado contento, se va a otro taller y dice, oye, que el coche no enfría. Y va el tío, le quita el gas, le pone el gas y se va a otro lado. Y así va durante diferentes sitios. ¿Qué ocurre? Que a veces las máquinas no recuperan suficiente gas o el tío mete más gas de la cuenta. No más gas, sino más aceite. Entonces, si el coche viene rebotado de diferentes talleres, yo no llego a esto. ¿Por qué yo no llego a esto? Porque si el tío me dice, he ido a fulanito y he ido a menganito y el coche no enfría, yo directamente, antes de nada, quito el gas, hago un buen vacío, le propongo al tío un cambio de filtro y a partir de ahí hago una prueba de rendimiento. Yo no puedo diagnosticar un vehículo cuando ya sé de antemano que ha pasado por 2 o 3 manos. Eso ya es intentar averiguar mediante presiones y mediante comprobaciones que han hecho mal otros compañeros del sector. Es una locura, pierdo menos tiempo. Mire usted, yo aquí le voy a cobrar 100 euros para empezar y ya después hablamos. Si no le quiere cobrar 100 euros porque el tío tiene el gas en buen estado, al final le vas a cobrar 40 euros, 50 euros por cambiar un filtro deshidratador. El diagnóstico le vale a usted 50 euros. Ya tú le cambias el filtro y 50 euros. ¿Qué es correcto? Ya está el coche arreglado por 50 euros. ¿Qué no? Le diagnosticas el sistema. Pero si no, podemos estar bastante tiempo intentando averiguar qué ha ocurrido cuando esto de aquí, ¿vale? Es una mala manipulación de alguien ajeno a nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, aquí te habla de que la solución sería recuperar, lavar, ¿vale? Y cargar todo correcto. Entonces, para mí lavar implica desmontar circuitos, tórica, en fin, una serie de operaciones manuales que conllevarían un coste más alto de la reparación. Entonces, esto, para descartar esta parte, primero prefiero hacer lo mencionado anteriormente. Vale, vamos a continuar con la siguiente anomalía. Dice presión en alta, normal, presión en baja, normal. Temperatura en aireadores igual a la de ambiente. Y te dice válvula de expansión cerrada. Cambiar la válvula de expansión. Bueno, pues yo os comunico que no me creo que una válvula de expansión deje las presiones normales. Vale, esto no está bien. Si la válvula está cerrada, esto sería alta y esto sería baja. ¿Vale? Para mí esto es una errata de manual. ¿Vale? Normal y normal es frío. Normal y normal es frío. ¿Vale? Eso no... Igual que de aquí dice normal y no es suficiente fría. No es normal. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, de hecho aquí no lo pone, pero es normal y la temperatura no es fría. Bueno, en caso de que esto ocurra, lo que puede suceder es un filtro antipartículas demasiado sucio, un filtro antipolen demasiado sucio, que no permita el paso de aire hacia el evaporador para bajar la para subir la temperatura de este. Y entonces nosotros tenemos una poca sensación de frío, pero porque no tenemos caudal. Pero si eso sucediera, ¿vale? Esto no puede ser normal. Si nosotros no somos capaces de subir la temperatura del evaporador, con lo tanto subir la presión después del evaporador, ¿vale? La presión no puede ser normal. Entonces esta tabla está muy bien para someterla a pruebas y conforme vayáis adquiriendo conocimiento, ponerla en duda. Porque esto y esto yo no estoy de acuerdo. ¿Vale? Por eso digo, no me creo que la válvula de expansión cerrada deje presiones normales. Yo esto lo vería más oportuno si aquí pusiera
un poco alta y aquí tirando así, ¿de acuerdo? Lo pongo por aquí, esto debería ser alta y esto una presión de baja, ¿vale? Bien, vamos con el siguiente caso. Tenemos presión alta, alta, presión baja, alta y tenemos los siguientes síntomas. Tubería de baja presión está más fría que la carcasa del evaporador. Entonces aquí formulo la siguiente cuestión. Dice, vamos a suponer que la temperatura de la carcasa es del valor del NTC del evaporador. Yo en todos los años que llevo como docente y mirando todo lo que tenemos por el taller, ¿alguien es capaz de tocar la carcasa del evaporador sin desmontar medio salpicadero? Es complicado, ¿vale? En algunos sistemas de Citroën, de Audi, Grupo BAT, sí es verdad que tienen un filtro casi en los pies y podríamos llegar a tocar la carcasa, pero para diagnosticar un sistema, tocar la carcasa del evaporador, quiero suponer que lo que hacen es medir la temperatura en el evaporador en caso de que tengamos NTC en el evaporador, ¿vale? Para determinar que la presión que tenemos en el reloj, ¿vale?, está por debajo de la temperatura y miraremos temperatura de evaporador junto con la presión en el reloj, ¿vale? Es decir, con la temperatura del evaporador nos vamos al reloj y así sabremos qué presión tenemos en el evaporador, ¿vale? Entonces esto de aquí también lo ponemos en duda, ¿vale? Dice, la presión de alta baja al enfriar el condensador con agua. Bien, esto sí es verdad que para ver una posible obstrucción en el condensador, tener a mano cubo de agua o directamente una manguera, ¿vale? Si conseguimos que la temperatura de alta descienda cuando refrigeramos con agua la parte del condensador, ¿vale?, estaremos dando por bueno que hay una obstrucción, ¿vale?, en el condensador, ¿vale? Si no, esto lo vas a conseguir seguro, es decir, si haces esto vas a conseguir bajar la presión. Si el condensador no estuviera obstruido, ¿vale?, tendríamos que ver que los electroventiladores, por ejemplo, no funcionan, ¿vale? Bien, ahora lo de siempre, recuperamos, vacío, recargar, ¿vale? Esto es lo de siempre, ¿vale? Una vez que tenemos claro el diagnóstico, tenemos que operar prácticamente de la misma forma. Y si la presión de alta y baja se equilibran rápidamente al operar el compresor, ambas fluctúan cuando funcionan. Vale, aquí estamos hablando de un problema. Cuando aquí habla de la válvula de descarga, ¿vale?, se refiere a la válvula de baja, por decirlo de algún modo, ¿vale?, del plato de válvulas, ¿vale? Cuando las presiones se igualan rápidamente o las presiones fluctúan en funcionamiento, tenemos problemas en el plato de válvulas, ¿vale? Y ahí no nos queda más remedio que sustituir el compresor, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar con la alta presión y la baja presión. En este momento igual, las presiones no varían, por lo cual esto de igual va a depender de la temperatura ambiente, ¿vale? Problema mecánico del compresor, sustituir el compresor. Bueno, esto es algo más complejo que esto, ¿vale? Lo primero que siempre tenemos que hacer, y lo venimos diciendo desde el principio del curso, es saber qué tenemos, ¿vale? Para ello tenemos que observar el sistema y decidir si tenemos un compresor fijo o tenemos un compresor variable. Una vez que hayamos hecho la identificación, ¿vale?, de fijo o variable, ya empezaremos a comprobar, porque si se trata de un fijo, lo primero que tenemos que hacer es ver si llega a los 12 voltios o embrague, ¿vale? Ya que estamos en esa zona, también podemos desconectar el embrague, aplicar el 12 voltios y tenemos que ver cómo el plato magnético pega. Si eso no ocurriera, evidentemente ya tenemos un problema, ¿vale? Si metiéndole 12 voltios al embrague, el embrague no pega, podemos determinar, ya haremos una comprobación con el multímetro para medir continuidad, que la bobina del compresor se ha ido, ¿vale? En determinados compresores esa bobina es sustituible, entonces no haría falta ni sustituir el compresor, ni sobre todo realizar una limpieza del circuito. Por eso es muy importante identificar qué tenemos, ¿vale? Entonces, si por ejemplo metiendo los 12 voltios tenemos que el embrague sí que acopla, ¿vale?, ya tenemos que verificar y determinar, comprobando el esquema eléctrico, cuáles son los fusibles que determinan,
¿vale? La activación del embrague. ¿De acuerdo? Entonces miraremos el esquema, comprobaremos línea a línea y determinaremos por qué no me llegan los 12 voltios necesarios para activar el embrague. Cuando digo 12 voltios, en este caso todo el mundo ya sabe que estamos hablando de tensión de batería. ¿De acuerdo? Bien, si se tratara de un compresor variable, ¿vale? Y tenemos un damper, no hay embrague, ¿de acuerdo? El variable puede tener embrague o no. Si no existe embrague en el compresor, ¿vale? Ya estamos diciendo que es variable. Si no existe embrague, es variable, ¿vale? Pueden darse dos casos, y es que la chapa y el damper junto con el tornillo que acoplan con el eje, ¿vale? Hayan desaparecido. Eso indica de que en algún momento el sistema tiene una sobrepresión e implica sustituir el compresor, porque ahí muy probablemente tengamos suciedad en el sistema debido a rotura interna o desgaste profundo de los pistones, de las camisas, y eso va a implicar sustituir filtro deshidratador, verificar por la expansión y una limpieza profunda. Entonces, en caso de que el damper esté en perfecto estado, tendríamos que irnos a la válvula reguladora, ¿vale? Y medir a ver si vemos esa PWM, ¿vale? De activación, ¿vale? Entonces, si llegara PWM, pero el sistema no corrige nunca las presiones, indicaríamos que la válvula reguladora está mala. Si no llega la señal PWM, igualmente tenemos que mirar el esquema eléctrico, ver qué componentes controlan esa señal y llegaremos hasta la UCE. Entonces, la UCE del clima es la que va a emitir una señal, como ya hemos dicho, PWM, y tenemos que mirar línea a línea por dónde sale y hasta dónde llega, ¿vale? Si sale de la UCE y no llega al compresor, hay corte de línea. Si sale de la UCE, tiene que llegar al compresor. Si no sale de la UCE, muy probablemente tengamos un fallo en la UCE y haya que sustituir la unidad del clima, ¿vale? Vamos a seguir con esta parte donde la alta presión es baja y la baja presión es baja, ¿vale? Dice temperatura insuficiente en los aireadores, eso es correcto. Baja cantidad de refrigerante, también correcto. Ya que dice recuperar el refrigerante. Bueno, aquí podemos hacer nosotros una carga parcial. Recordamos que para una carga parcial iremos introduciendo de 100 gramos en 100 gramos, ¿vale? Si nos estamos aproximando a valores reales, podemos bajar la carga de 50 gramos. Y recordamos que para esto necesitamos vehículo en funcionamiento, sistema activado, y haremos una carga por baja, ¿vale? Y la válvula de baja, recordamos que se va abriendo lentamente, y en mi caso ya hemos recomendado que vamos abriendo y cerrando poco a poco para que la absorción por parte del sistema vaya produciéndose poquito a poco, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros en baja vamos a tener de 1,8 a 2,1 bar, ¿vale? Y si yo tengo afuera, vamos a imaginar 35 grados exterior, tengo la máquina 7 bares y medio. Y ahora yo os formulo la pregunta: ¿es conveniente que al compresor le entre por baja 7 bares y medio? Fijaros que da igual, aunque estemos a 30, esto duplica, triplica, ¿vale? La presión de entrada por baja. Entonces, por eso recomiendo que cuando hagamos una carga parcial, ¿vale?, la apertura y cierre de la válvula de baja en la máquina sea progresiva y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. ¿De acuerdo? Vamos a ver y analizar esta frase de aquí. Las partes metálicas del manguito de baja están más frías que el evaporador. Otra vez entramos a un terreno pantanoso. ¿Cómo sabemos la temperatura del evaporador? Pues si el sistema cuenta con el NTC de evaporador, sí que la sabremos, si no es complicado. ¿Qué valores tenemos nosotros? La presión de baja, ¿vale? La presión de baja que a su vez nos va a dar temperatura, y si tenemos NTC del evaporador podemos comprobar qué temperatura tenemos en el evaporador y qué temperatura tenemos en baja, ¿vale? Es la única manera de distinguir esto.
nosotros podemos medir, podemos coger un multímetro, ponerlo en NTC, ¿vale? Y medir la temperatura del manguito, ¿vale? Siempre y cuando sea metálico, porque la parte de goma va a costar más trabajo que haya una transferencia de temperatura. Bien, vamos con este último donde habla de la formación de hielo, ¿vale? En este caso habla de formación de hielo antes del filtro deshidratador, y aquí sí estoy de acuerdo donde la alta presión es alta, ¿vale? Y la baja presión es baja, incluso intentará irse a cero, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos una obstrucción, la alta presión va a ir subiendo debido a que no puede pasar y la baja se quedará sin gas que aspirar, por lo cual estaremos haciendo un pequeño vacío. Este hielo, que bien se puede formar aquí o en la válvula de expansión, ¿vale? Va a ser un sistema que podemos diagnosticar, que podemos averiguar de la siguiente manera, y es, si se produce por ejemplo en la válvula de expansión, ¿vale? Nos va a ocurrir lo siguiente: en el momento que nosotros paremos el sistema durante 1 minuto o 2, no hace falta más, ¿vale? Ese hielo va a desaparecer debido a la temperatura que rápidamente va a adquirir el gas. Cuando no haya presión, volvemos a la tabla, si estamos a 30, 35, 40 grados, en el momento en que no haya presión en el sistema porque el compresor no genera, nos vamos a esta presión en todo el sistema. Entonces, cuando tengamos 30, 35, 40 grados en la válvula de expansión, evidentemente el hielo desaparece. Lo mismo ocurre con el evaporador. Entonces, cuando el cliente viene, es muy importante hacer preguntas de diagnóstico sobre qué ocurre, cuándo ocurre, cómo ocurre y las circunstancias que se dan para que podamos valorarlo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el fallo es intermitente, oye, pues me enfría, después me deja enfriar, después me enfría, después me deja enfriar, ahí estamos hablando de un posible riesgo de congelación, ¿vale? Entonces, cuando llega a eso es muy difícil determinar dónde se está produciendo esa obstrucción, ¿vale? Que nos provoquen estos valores en determinados momentos, ¿vale? Entonces es complicado, pero bueno, tenemos la oportunidad de someter el sistema a prueba para afinar en el diagnóstico, ¿vale? Para afinar en esto, recordad, si nosotros paramos el sistema y vuelve a funcionar correctamente durante X minutos, estamos teniendo hielo, ¿vale? Es un fallo parecido que ocurría también cuando el ventilador del condensador no soplaba. Entonces, cuando tú ibas circulando por la carretera a 120 km por hora, el propio aire te va provocando esa subrefrigeración necesaria del condensador, pero no es suficiente. Entonces era un momento donde el coche te podía enfriar, pasados unos minutos no, porque había ya demasiada presión alta y el sistema, por protección, salta. En los sistemas pues llevan una pequeña UCI. En el momento en que el sistema falla de manera esporádica, el fallo se queda en la memoria, por lo cual, aunque se corrija las presiones, el sistema no vuelve a funcionar. Para ello tendríamos que parar el coche, quitar el contacto, esperar 10 segundos, la memoria es posible que se resete y si eso ocurre, el sistema volvería a funcionar de nuevo, ¿vale? Vamos con esto que parece que será la última serie de vídeos sobre el diagnóstico con el compresor. Bien, antes de sustituir el compresor, ¿vale? Tenemos que verificar los elementos del sistema, ¿vale? El principal elemento que nos va a indicar cómo se encuentra el sistema es el aceite. Puede salir en rojo, puede salir en negro o puede salir en purpurina. Si navegamos un par de páginas hacia adelante, podemos ver fallos con resto de humedad, ¿vale? La humedad provoca un aceite rojo, ¿de acuerdo? Podemos ver ataque ácido a la cabeza de los pistones. Fijaros cómo presentan superficie lisa y aquí no, por el ataque provocado por la humedad, ¿vale? Podemos tener desgastes o gripados, ¿vale? Restos negros van a provocar desgastes y gripados o daños internos de partículas que producen purpurina. Entre este y este hay poca diferencia, ¿vale? Entonces podemos tener, y es muy habitual tener tanto partículas negras como brillo purpurina, que es signo de que hay algo metálico por ahí existente, ¿vale? Entonces, lo primero es diagnosticar mediante el aceite qué ha podido ocurrir en el sistema, ¿vale?
Por como hemos dicho en vídeos anteriores, si el sistema es porque el damper o el embrague no está funcionando, normalmente no hace falta una limpieza. Ahora bien, ¿qué es recomendable? Hombre, si le vamos a cobrar al cliente una cantidad importante, lo lógico es, me quiero verificar de que esto no esté correcto. Es decir, voy a quitar el aceite y voy a comprobarlo. Aunque la verdad es que no es necesario. Cuando es un embrague o es un damper, el sistema está perfectamente, tiene todo el gas, por lo cual no es necesario entrar en esa dinámica de quito el compresor, quito el correa auxiliar, quito el aceite, compruebo. Que lo queremos hacer, vamos a dar una garantía más certera de que el trabajo va a estar bien hecho. Bien, vamos con la parte de la limpieza, porque aquí habla de que tenemos que limpiar el circuito, ¿vale? Hay un kit que ya lo hemos visto en alguna que otra vez por clase, ¿vale? Donde podemos limpiar, ¿vale? Aquí te habla que primero sea con aire y después con nitrógeno líquido. Bien, en los kits que nosotros hemos estado manejando, en lugar de nitrógeno líquido lo que tenemos es un disolvente de evaporación rápida. Eso va a permitir que una vez que ese líquido circule por el sistema sea capaz de evaporarse rápidamente. De esa manera no tendremos presencia de líquido en el sistema. Aquí recomiendan que se haga en sentido contrario, ¿vale? En sentido contrario. Yo normalmente, de manera personal, cuando yo lo he hecho en sentido del gas. ¿Por qué? Porque si nosotros soplamos en sentido del gas, ¿vale? Vamos a estar eliminando la suciedad en el sistema. Si soplamos en sentido contrario, nos podemos encontrar que haya partículas clavadas en las tuberías. Al soplar hacia atrás es posible que las movamos, pero no que las desplacemos, ¿vale? Y es posible que cuando el sistema empiece a andar, esa partícula que se ha movido pero que no se ha eliminado del sistema, cuando el sistema empieza a andar, esa partícula salga volando y entre en el compresor. Entonces, si vamos a hacerlo en sentido contrario, yo recomendaría una doble limpieza, ¿vale? Primero en sentido contrario y después en sentido de el paso del gas, ¿vale? Bien, esto nos puede ocurrir, ¿vale? Esto dependiendo de quién nos suministre el compresor, de que nos exijan cambiar también la válvula de expansión, ¿vale? Por la simpleza del mecanismo de la válvula de expansión, si nosotros sometemos a una limpieza, tened en cuenta que la válvula es uno de los elementos que por naturaleza vas a tener que desmontar. En el kit de limpieza, en mi caso, cuando siempre lo he recomendado, lo hemos hecho tramo a tramo. Es decir, yo puedo quitar, por ejemplo, la tubería de alta del compresor y quitar, por ejemplo, como tengo que quitar el filtro deshidratador, va del compresor al condensador. Es un tramo pequeñito, lo hago, le pego un pequeño disparo y listo. Después hago el compresor por la entrada y por la salida. Ya he hecho otro tramo. Ahora me queda el tramo desde el filtro que no está hacia el evaporador, tengo que quitar la válvula, ¿vale? Después me queda desde la válvula que no está para hacer todo el evaporador y por último el último tramo por baja. Esa es la guía que yo suelo seguir para una limpieza. Entonces, como la válvula la tengo que desmontar y es un mecanismo sencillo, fuera mismo la puedo limpiar con disolvente, soplarla y estaría listo. ¿Que la queremos cambiar? La podemos cambiar, ¿vale? No nos va a suponer más mano de obra porque ya la hemos desmontado para la limpieza, por lo cual lo que va a incrementar el coste de la reparación es el valor de la válvula y la histórica. Eso no va a superar seguramente los 50 euros, mientras que la intervención en general superará los 750 euros. Entonces, cuando el valor es tan bajo con respecto al total, quizás para dar una garantía 100% de la operación que hemos realizado, podríamos llegar a cambiar, ¿vale? O si el fabricante que nos proporciona, en este caso el repuesto, nos obliga a cambiarla, no perdemos nada por hacerlo, ¿vale? Para garantizar aún más si cabe, podemos colocar un dedal, ¿vale? Este que hemos visto por clase, de dedal que se coloca por baja y va a recoger en su interior todas las virutas. Es una operación habitual que se coloca el dedal, se le da al cliente el coche y a las 2 semanas se le hace volver. Volvemos a quitar el gas, desmontamos baja, quitamos el dedal, sacudimos las virutillas que hayan podido generar y montamos tubería. De esa manera el dedal lo seguimos manteniendo nosotros y es un elemento de protección que lo damos eventualmente pero que podemos recuperarlo.
sí es verdad que nos va a implicar un desmontaje de una tubería de baja en la altura del compresor y nos va a provocar tener que descargar y cargar el gas, ¿vale? Ya eso lo dejamos a juicio de cada uno.